Muy buenos días, muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por encontrarnos esta mañana en su casa de oración. Hemos estado durante este tiempo estudiando el Evangelio de Marcos. Se nos ha permitido conocer una dimensión distinta a través de las palabras de este testimonio que hemos mencionado tiempo atrás de primera mano. Recordemos que muchos piensan que el Evangelio de Marcos eh, es el testimonio de Pedro, que le dictó, que le instruyó a Marcos para que él fuera tomando notas en las distintas predicaciones. Y muchos piensan que este fue escrito también en las cárceles romanas. Por lo anterior, eh, nosotros al leer el Evangelio de Marcos estamos recibiendo una enseñanza directa. No es una enseñanza que haya pasado de mano en mano y se vaya distorsionando, sino que es una enseñanza directa del Espíritu Santo hacia nosotros. La palabra nos dice que nosotros somos testigos del Señor también. Y para ser testigos uno tiene que saber bien de lo que va a testificar, de lo que debemos de decir. No porque seamos preparados para decir algo, sino porque lo hemos vivido, lo entendemos, lo comprendemos y así lo vivimos en la fe. Por ello, hemos estado durante este tiempo analizando el Evangelio de Marcos, que nos ha ido hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y esta mañana, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 26, que la semana pasada también lo estuvimos viendo. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Cuando, Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cuando hubieron cantado el himno, no un himno, sino el himno. El artículo es muy preciso, es determinado, es el himno. No es cualquier himno que hayan cantado, no es cualquier canción que ellos hayan entonado, sino que es el himno que ellos cantaron. Y la palabra, Marcos nos dice que fue al momento después de haber cenado, después de haber terminado de la comida, cantan el himno y salen al monte. No es que se hayan ido, como algunos yo le dije en algunas partes, se fueron cantando. No, no es así. No iban cantando. Es un momento solemne de cantar el himno una vez que el Señor ha establecido el nuevo pacto. Una vez que el Señor ha celebrado con ellos la cena pascual, han comido del cordero de la Pascua, han comido los panes sin levadura, pero el Señor ha establecido ya no una comida en torno al antiguo pacto de la liberación de Israel, de Egipto, sino que ahora el Señor establece un nuevo pacto. Es como la canción nacional. ¿Cuántas canciones nacionales hay? Una sola. Una sola. Podemos colocarle muchas distintas melodías, distintas entonaciones, traducirla en distintos idiomas, pero la canción nacional es una sola. Y nosotros la vamos a identificar y ella nos va a hablar de nuestra esperanza, de nuestra vida, de nuestro entendimiento como país, como pueblo. Son los símbolos que rigen la vida del hombre. La bandera, el himno nacional, que se ha perdido mucho. Lamentablemente, digo yo, se ha perdido mucho. Y no porque tenga una mirada anticuada de las cosas, sino porque ella nos va mostrando y nos va guiando como país, como nación, un entendimiento común. Por eso no dejo de pensar cuando el Señor, a través del Evangelio en Marcos, nos hace una clara referencia al himno. ¿Y cuál es este himno que cantaron al término de la cena? Este himno lo mencionábamos la semana pasada
cuando nuestra hermanita Luisa nos guió la lectura, es precisamente el Salmo 118. Y el Salmo 118 es un himno, es un salmo, evidentemente es un canto, se atribuye al rey David, a pesar que no está mencionado, pero se atribuye a él. Y históricamente, el reformador Lutero lo considera su salmo preferido. Él lo considera su salmo preferido, el reformador Lutero. Y entonces, escudriñar la palabra del Señor en el Salmo 118, entender que este es el himno que ellos cantaron al momento al término de la cena, cuando ya el Señor ha establecido el nuevo pacto en su sangre, que será derramada por muchos, dice la palabra, y que nosotros en nuestra iglesia, acá en la iglesia local, una vez al mes celebramos y recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entonces tener en mente qué es lo que ellos cantaron, qué es lo que estuvo en la mente de estos hombres. Y así el Señor nos permita también entender y comprender un poco más de su sacrificio. Normalmente se nos habla en una forma histórica de hechos, pero también el Señor nos permite a nosotros tener una visión espiritual de la palabra. ¿Qué es lo que ellos cantaron ese día, esa noche? ¿Qué es lo que el Señor cantó esa noche? Y el Salmo 118 está dividido en distintas partes, pero principalmente esta mañana veremos el versículo primero, que nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este salmo es un salmo de gratitud, de alabanza y de gratitud. El Señor Jesús está consciente de lo que va a ocurrir. Él está consciente de su sacrificio. ¿No le llama la atención cantar eso? Cuando estamos en angustia, cuando estamos en problemas. El Señor nos está colocando aquí en una mirada distinta a la que nosotros vemos las cosas. El Señor Jesús ha cerrado este nuevo pacto, ha declarado, ha dado inicio esta noche a lo que significa su sacrificio, pero comienza sus pasos, su camino hacia el Calvario, diciendo: alabad a Jehová. ¿Por qué? Hay una razón, porque Él es bueno, y otra razón, porque para siempre es su misericordia. Hay dos razones: bueno y misericordia. ¿Qué es lo que nosotros cantamos? ¿Qué es lo que nosotros ahora hace poquito cantamos en Apocalipsis? Cantábamos ese hermoso canto que tenemos, que nos va hablando precisamente sobre aleluya al Señor, dando gracias al Señor. Y el libro de Apocalipsis nos va hablando en el capítulo 4 que en el cielo, donde está el trono celestial, donde está reunida la iglesia, donde están reunidos los ángeles, donde está el sentado del Señor, nuestro Señor Jesucristo, donde están todas las tribus reunidas, alabando y honrando el nombre del Señor. Es el Señor el que va a guiar. Es el Señor, nos dice el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 12. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros decimos: para el Señor sea todo honor, honra y gloria, decimos. O sea, para el Señor la honra y la gloria. Ahora nosotros vemos, gracias, ahora vemos nosotros que los cielos, que la iglesia en los cielos, que los ángeles, que los apóstoles, que las tribus de Israel bendicen y dan gloria a Dios. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, ¿a quién es? A Dios. Todo es para Él, está declarando el libro de Apocalipsis.
Y es el mismo entendimiento que el Salmo 118 nos está dando. Alabad, porque para Él es la honra, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia. Todo es para Él. ¿A quién? A Dios, a Jehová. El Dios que liberó a Israel de Egipto. Es el mismo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado vida y vida eterna. Dios no estaba, recordemos lo que decíamos días atrás, Dios no estaba ausente cuando el Señor Jesucristo estaba entendiendo y comprendiendo la magnitud del sacrificio que Él estaba llevando sobre sus hombros, la carga de nuestros pecados. Dios no estaba alejado, Dios no estaba ignorante frente a la muerte, frente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no estaba olvidado. Dios no estaba pensando otras cosas. Dios no fue sorprendido siquiera por lo que ocurrió o lo que iba a ocurrir. El Señor Jesús tenía claridad de las cosas que iban a suceder. Y Él a través de su palabra, cuando en el Salmo 118 el pueblo de Israel canta el himno de salvación, el himno de vida, está teniendo muy presente que es un Dios presente, aún en las dificultades, aún en los tiempos de prueba, aún en los tiempos de mucho sufrimiento. Alabad a Jehová. Ese es el principio de los cristianos. Ese es el principio que nosotros debemos tener en nuestra mente, considerando que Dios es soberano. Si usted piensa que Dios está lejos, que Dios se olvidó de usted, está profundamente equivocado, hermano amado y hermana amada. No negamos que hay momentos de tristeza, de sufrimiento y de prueba, pero Dios está presente. Es un cambio y un entendimiento de la confianza hacia nuestro Dios. Es una verdadera declaración de fe, de saber que Cristo murió por mis pecados, de saber que en la prueba, que en la necesidad, Dios está conmigo. Y cuando yo uso la palabra conmigo, quiero que por favor lo repita en su mente y en su corazón, también con usted. Dios no es exclusivo del pastor, es un problema de idioma solamente. Pero usted repítalo en su corazón, Dios está conmigo. Nada temeré. Para Él señala el honor, la honra y la gloria. Nosotros en los tiempos de necesidad, de nuestras necesidades, obviamente, y pensando como personas, como seres humanos, colocamos nuestra necesidad en un primer lugar. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no sufrimos muchas pruebas y de repente nos damos cuenta que hay personas que sufren mucho más de lo que nosotros estamos viviendo? A nosotros nos pasó cuando nuestra hija era pequeñita, y voy a poner un ejemplo, tenía un problema de displasia en las caderas, nosotros sufríamos mucho porque había que hacerle ejercicio y colocarle unas correitas. Y nos producía mucho dolor porque había que apretarle las correitas. El médico enseñó a mi esposa a poder hacerlo. Y había que apretar las correas todos los días para que las patitas le quedaran estiraditas. Y en algún momento se produjera el problema, se solucionara ese problema de displasia. Si no se hubiera hecho eso, la niña hubiera estado con problemas de cojera. Y cuando un día nos tocó ir al hospital a cambiar las correas, yo quedé sorprendido. Había niñas que estaban, con yeso, otras que tenían unas barras. Y yo dije, oh Dios mío. Y uno da gracias a Dios por lo ignorante que es uno. ¿Cuántas veces hemos sufrido momentos de mucha prueba en nuestras vidas, en nuestro caminar diario? Y nos sentimos los más desgraciados de este mundo. Pero ahí está Dios para mostrarnos su misericordia. Dios jamás deja de proveer a su pueblo. Dios jamás deja abandonados a sus hijos. Cada uno tiene su propia vida. Cada uno tiene sus propias luchas diarias y constantes. Pero ahí está Dios velando por nosotros. ¿Cuántas veces vemos cómo ha sido el caminar diario, difícil, muchas veces confuso, turbulento? Hasta que entendemos cómo Dios se glorifica en medio nuestro. Y uno debe preguntarse, amados hermanos,
cómo Dios se glorifica en medio de nosotros. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos es limitado. Limitado físicamente, limitado intelectualmente, limitado económicamente, muchas limitaciones para nosotros. Pero Dios está sobre nuestras limitaciones. Y Dios nos permite entender y comprender y preguntarnos cómo el Señor se está glorificando en medio nuestro. Cómo el Señor se está glorificando en tus problemas, en tus dificultades. Cómo Dios se está glorificando en el sequiebre matrimonial. Cómo Dios se está glorificando en esa necesidad de salud. Cómo Dios se está glorificando en el dolor de la muerte. Cómo Dios se está glorificando en la necesidad económica. Cómo Dios se está glorificando en el conflicto que surge. Esa pregunta es difícil por descubrirla. Porque nuestra perspectiva de las cosas es limitada. Nuestra perspectiva de las cosas es egoísta. Nuestra perspectiva de las cosas está restringida en un tiempo y un espacio. Pero Dios, el Dios de toda honra, de toda gloria, de todo poder, de toda acción de gracia, de toda sabiduría, de toda fortaleza, tiene claro conocimiento de nosotros y nos va guiando. ¿No será a veces que muchas veces tengo estos problemas y estas dificultades por mi soberbia? ¿No será que el Señor me está mostrando que tengo que doblar mis rodillas frente a quienes he ofendido? El otro día, el día jueves, sin ir más lejos, vimos el libro de Eclesiastés, algo muy interesante. ¿Se recuerdan los que estuvieron en el culto de oración? Y está en el capítulo 7 de Eclesiastés, versículo 14. Escuchen bien lo que dice. En el día del bien, goza del bien. En el día del bien, goza del bien, dice Eclesiastés. Y en el día del mal, de la adversidad, considera, dos puntos, Dios hizo tanto lo uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. No podemos determinar lo que vendrá en el futuro, pero sí debemos tener clara conciencia que Dios es dueño de todo, soberano de todo, y nos está cuidando en todo. En el día del bien, disfruta del bien. Si estamos contentos, no tengo por qué ponerme a llorar porque estoy contento. Podrán haber lágrimas de emoción, ¿no es cierto? Pero ¿por qué en el día de la angustia pensaré que Dios no está acá? Tenemos una tendencia a pensar que cuando estamos bien, Dios está aquí. Cuando estamos mal, ¡oh Dios! Porque es una necesidad muy nuestra de desamparo y de necesidad. Pero Dios está aquí. Por eso el salmista dice: alabad a Jehová. Por eso nosotros debemos de alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro soberano. Usted y yo tenemos motivos más que suficientes para alabar a Dios, el Dios de nuestra salvación, el Señor que nos muestra que hay una vida eterna, que hay un caminar mucho más allá de lo que es esta tierra, de dolores, de sufrimiento, de pruebas. Pero ahí está el Señor guiándonos y permitiéndonos el sufrimiento y el dolor para llenarnos de consuelo, dirá 2 Corintios en el capítulo 1, para que nosotros aprendamos a llevar consuelo a otros que necesitan. Porque usted ni yo vamos a aprender a consolar si no tenemos el consuelo de Dios, que nos enseña y nos va guiando, el consuelo de Cristo, el consuelo del Espíritu Santo. Ya el Señor Jesús nos ha dicho que cuando Él no esté, les dijo a sus apóstoles: yo os enviaré un consolador para que esté con vosotros hasta que yo vuelva. Ese consolador es el Espíritu Santo. Hermano amado y hermana amada, no tenemos motivos
más que tremendos e inmensos de dar gracias a Dios y alabar su santo nombre. Aún en el momento de la prueba, aún en el momento de la angustia. El salmista, en el Salmo 118, da razones. Porque Él es bueno, dice, primeramente. La palabra bueno, podemos pensar que es generoso. Pero también bueno significa lo opuesto a malo. Y lo malo es el pecado. Dios es santo. Dios es bueno. Su esencia es ser bueno. Y todas las cosas que Él hace son buenas, por razón de entendimiento de su propio ser, de nuestro Dios. Dios es bueno. Y sus obras son buenas. Génesis 1. Génesis 1 nos va hablando de la creación. Génesis 2 nos va hablando de la creación. Pero principalmente el Génesis 1 que nos dice, y vio Dios que era bueno. Claro, es bueno para nosotros porque también nos es beneficioso. Pero Dios, en su propia esencia, es bueno. No hay pecado en Él. Todas las cosas que Dios hace, nos está diciendo y nos está planteando el salmista, que Dios es bueno. Y más adelante nos va a ir mostrando, aquí a través de la angustia, por ejemplo, en el versículo 5 del Salmo 118, Dios es bueno. El Salmo 10 nos dice que todas las naciones me rodearon. No es solamente un enemigo, no es solamente un problema, sino que muchos problemas, todos me rodearon. Y Dios es bueno. Cuando Dios ha rescatado a su pueblo, cuando Dios levanta a su pueblo, nuestro Dios sublime, todopoderoso, con su diestra venció a los enemigos. En el versículo 15 en adelante, nos está diciendo que Dios es bueno. Te alabaré, Señor, porque tú, Señor, eres bueno. Y no es una mirada egoísta, hermano amado, de mi hermana amada, de nuestra mirada hacia Dios, sino que es el reconocimiento nuestro como hijos de Dios ante nuestro Señor, que Él es bueno. Mi Dios eres tú, te exaltaré y te alabaré. Y culmina el Salmo 118 diciendo, precisamente, alabad a Jehová porque Él es bueno. Lo que Dios hace, lo que Dios en la eternidad pensó, lo que Dios en la eternidad ha preordenado, lo que Dios ha establecido en la eternidad, es bueno. Es bueno para ti, es bueno para ti, es bueno para mi hermano, es bueno para su iglesia, es bueno para su pueblo. Porque Dios es soberano, porque Dios es digno de alabanza. Y agrega algo más el salmista, porque para siempre es su misericordia. La misericordia es un paso más arriba. Dios es justo y castiga el pecado y castiga a los pecadores. Muchas veces las personas piensan, nos quedamos con algunas frases medias cliché que dicen Dios es bueno, perdona al pecador y castiga el pecado, pero esas disociaciones medias extrañas a mí me rebotan un poco. Sí que el pecador merece castigo, pero quien lo recibe el castigo es el pecador. ¿Cómo es esa falta de entendimiento? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Claro que lo ama, pero también hay castigo. Y el Señor ama a sus hijos, no a sus enemigos. Por eso hay que tener clara conciencia que Dios es bueno, es misericordioso, que castiga en su justicia, con la ira de Dios, el castigo del hombre, el pecado del hombre. Pero también, en su misericordia, en su amor pleno, perdona el pecado de sus hijos. Perdona el pecado
de aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que entendemos, no porque tengamos una capacidad superior, sino en toda humildad, en todo nuestro entendimiento de nuestra condición de pecadores, que estamos muertos y alejados de Dios y que somos sus enemigos. Pero por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que estamos leyendo en Marcos 14, cuando el Señor va al monte a entregar su vida por mis pecados, es que ahora uno puede comprender que el salmo que ellos cantaron es un salmo de vida, es un salmo de acción de gracias, es un salmo que tiene que regir todo nuestro andar, mis amados hermanos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre, no algunas veces, sino que para siempre es su misericordia. ¿Para quién? Versículo 2, diga ahora Israel, para su pueblo. Para nosotros. Es un regalo. Aquí está hablando de gracia. Aquí está hablando del regalo de Dios de vida frente a toda adversidad que va mostrándonos cómo Dios está obrando sobre su pueblo. Versículo 2 dice, dígalo ahora Israel, diga ahora su iglesia, diga ahora su pueblo. ¿Qué es lo que debe decir? Que para siempre es su misericordia. Dios hablando, alabad a Jehová, es una orden, es imperativo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Dígalo ahora, Israel, porque para siempre es su misericordia. Esa es la respuesta nuestra, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Es el reconocimiento del amor de Dios hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, el entendimiento que Él nos va dando a través de su palabra, difícilmente podremos comprender nuestro andar en esta vida. Cuando entiendo, cuando comprendo, cuando el Espíritu Santo me dejo guiar, me dejo y comprendo, entiendo su palabra, que todas las cosas están bajo la soberanía y el amor de Dios, puedo declarar que para siempre es su misericordia. Señor, estoy viviendo la peor de las pruebas. Estoy viviendo el peor de las angustias. Estoy viviendo el peor de los conflictos. El mayor de los conflictos, Señor, en toda mi vida. No recuerdo un conflicto mayor que este. Pero sé, Señor, que tú estás ahí porque eres bueno. Y por eso, Señor, te alabo. Por eso, Señor, busco tu rostro en toda circunstancia de mi vida. Muchas veces pensamos que por temas, diría yo, comerciales, de marketing, el rostro del Señor solamente está en la pobreza. El rostro del Señor está en la prosperidad. Son dos mundos distintos. Pero uno no es lo otro, hermanos. El rostro de Dios está en todo nuestro andar. No olvidemos eso nunca. Porque Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos. Padre bueno, ser amado. Gracias, Señor, damos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, damos porque usted está hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Señor. Y esta mañana, Señor, usted nos recuerda cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, una vez establecido el pacto con sus discípulos, con los apóstoles, cantaron. Y nos permite, Señor, conocer, Señor, lo que ellos hablaron, lo que ellos cantaron, lo que ellos pensaron, Señor, mirándote a ti, Señor amado. Cristo nos muestra que debemos de mirarte a ti en todas circunstancias, Señor. Cristo el Salvador nos muestra que nosotros somos pecadores,
Somos indignos, pero ahí, Señor, tú has obrado, Señor, y estás obrando. Y te alabamos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres misericordioso, Señor, y estás atento, Señor, en cada paso que vamos dando de nuestra vida. No son las cosas materiales, Señor, sino es el entendimiento espiritual el que tú nos vas dando, Señor, para comprender de tu amor y tu misericordia hacia nosotros, Señor. Yo te pido, Señor amado, por cada hermano que estamos aquí presentes, por cada hermana presente, Señor, por sus vidas, Señor, para que, Señor, tú los fortalezcas y nos enseñes, Señor, a mirar, Señor, y a comprender cómo tú te vas glorificando en medio nuestro, Señor amado. Cómo tú, Señor, te glorificas en medio de tu pueblo, Señor. Y cómo tu pueblo, Señor, va entendiendo y despertando, Señor, a ese entendimiento espiritual y declarar que tú, Señor, eres misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, te pido por mi hermano que está sufriendo, Señor, para que lo fortalezcas, Señor amado. Yo te pido por mi hermanita, Señor, para que la fortalezca, les des entendimiento espiritual, Señor, de las cosas. Que nos dé, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, fortaleza, Señor, para comprender, Señor, que tú eres nuestro Dios y que eres bueno, Señor, y eres digno de ser alabado en todas circunstancias. Señor bueno, glorifícate, Señor amado, en medio nuestro, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, Señor, en medio de Israel, Señor. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Jesús nos bendiga, mis amados hermanos.